Bueno, buenos días, todavía falta gente, pero todavía hay gente que ya viene. Sí, está en el camino. Sí, pero lo que pasa es que no sabemos si se va la luz o cuándo. Es verdad. Se lo acabo de dejar a Taniana para que ella lo publique. Bueno, ayer estamos viendo ya el último punto que nos correspondía por deber, que es la parte de la web semantic, de los servicios web en realidad. Yo apuntaba que los tres primeros sistemas que vimos, o las tres primeras filosofías de compartimiento, que eran computación voluntaria, grid y cloud computing, están orientadas a la computación ubicua desde el punto de vista del compartimiento, principalmente de poder de cómputo, ¿no? O sea, de poder incrementar el poder computacional local de cualquier institución o de cualquier proyecto con cómputo ocioso que exista en otras partes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la computación voluntaria, quienes proveen su tiempo socio de manera voluntaria, el grid, que es un compartimiento, digamos, bien organizado y que, bueno, respeta tanto lo que el que aporte a la plataforma diga cómo se va a usar sus recursos y, bueno, y él a su vez podrá usar los otros recursos que también están compartidos en el grid. Bueno, el grid originalmente era para eso, para compartimiento de cómputo, pero ya actualmente hay grid que también son para compartimiento de datos y obviamente, como alguien decía en la clase ayer, bueno, si hay mucho cómputo, creo que eres tú, también probablemente implica muchos datos, ¿no? Y si hay muchos datos implica posiblemente muchísimo cómputo. Bueno, normalmente todos los proyectos de grid requieren muchísimos datos, entonces en el grid hay repositorios de datos regados que los investigadores quieren usar, entonces hay repositorios de bases de datos biológicas, bases de datos físicas y en fin. Entonces, los que participan pues pueden también utilizar esa información, o sea, esos repositorios que existen con la bibliotecnología adecuada. Como les dije, es un esquema de seguridad y de control de acceso bien interesante el de grid. Y bueno, ya cloud computing es aprovechar lo que esté libre, pero que me lo venden. Pero bueno, está bien también porque eso me libera a mí como usuario del cloud de mucha responsabilidad, de mantener el clúster, en fin. Y además que si es supóngase una empresa que usa eventualmente el clúster, entonces no tiene sentido como que hacer una inversión de algo que no va a estar 100% usado. Entonces prefiero pagar solamente cuando lo necesite y ya. Entonces, bueno, esa digamos un poco esa es la filosofía del clúster. Pero esto ya con lo que es la web ya está más orientado a la ubicuidad de la información. O sea, la información está en todos lados, está en todas partes y está en varios formatos, efectivamente, como escuchaba por aquí decir, está en el formato relacional normalmente, son los que más existen. También está en datos no estructurados, también hay muchísima información en datos no estructurados, esos que son, por ejemplo, todas las que son las páginas sociales. Hay muchísima información no estructurada. No estructurada en el sentido que no está almacenada con un formato de tablet, nada por el estilo, sino que simplemente de alguna manera hay fotos, hay conversaciones, en fin, hay mucha información no estructurada que para ciertas investigaciones podría ser interesante, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que yo hice con un estudiante era usar lo que llamamos Big Data, que es también información que existe en el mundo, para predecir el comportamiento de los jugadores de la... Bueno, aquí en Mérida se juega más fútbol, pero ahí en Caracas se juega más béisbol y el proyecto era para la parte de predecir el comportamiento de los jugadores de béisbol, de las grandes ligas en principio. Y hay muchísima información de repositorios que llevan todas las estadísticas de los jugadores. Muchísima. Entonces el proyecto consistía con estas filosofías de MapReduce, recoger esa información, hacerles unos análisis estadísticos y decir, bueno, si Miguel Cabrera va a meter 2 honrones en la próxima
en su próximo turno al bate, un jonrón en su próximo turno al bate, por ejemplo, ¿no? Decir eso. Pero resulta, efectivamente, esas estadísticas son muy acertadas, realmente, con toda esa información que existe. Pero, no sé si ustedes vieron alguna película, no recuerdo cómo se llama. Esa misma. En donde, tú me estás en donde, hola, buenos días. ¿Cómo? Estaba hablando de su película y recordé que esa es la trama de la película. Efectivamente, claro, todo era muy basado en la parte estadística, pero no sé si recuerdan, los que vieron la película, en una parte de la película dice, bueno, sí, las estadísticas dicen, pero él está triste porque no sé cuánto, porque algo le había pasado, ahorita no recuerdo qué era, pero había una cuestión de no era estadístico, sino que era estado emocional, que podía ser que esa estadística no fuese real. Y bueno, entonces en este proyecto con el estudiante, ¿dónde se ve eso? Normalmente en las redes sociales, en los Twitter, ¿no? Que Miguel Cabrera, no sé, tuvo una lesión, entonces, o que los hijos de Miguel Cabrera, algo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, o la esposa tuvo que irse a Venezuela y entonces no está con Miguel Cabrera. Entonces, ese tipo de información, que es no estructurada, muchas veces también aporta muchísimo a lo que esté haciendo. En este caso, pues aportaba a ajustar las estadísticas en función a ese otro tipo de información no estructurada que puede existir. Y existen muchísimas herramientas ahora, actualmente. ¿Por qué? Porque hay muchísima información no estructurada que sirve, y hay muchísimas herramientas de procesamiento de texto, de identificación de palabras clave, sobre todo, y de hecho Twitter tiene un API para que tú puedas hacer procesamiento de esa información. Entonces, bueno, digamos que aquí efectivamente la información se salva, todo está ahí todo se sabe, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pero particularmente esto, lo de la web semántica, es para datos en principio estructurados, ¿no? En principio estructurados, pero obviamente que es aplicable muy fácilmente, tiene una factibilidad de aplicación para datos no estructurados. Entonces, ¿qué vimos ayer de esta parte de lo que es la web? Bueno, vimos que originalmente la web fue ideada por Tim Berners-Lee para compartir documentos, ¿no? Y en ese caso se compartían documentos, pero quien interpretaba el documento final era el usuario, así que lo que se estaba viajando entre clientes y servidores es algo que efectivamente interpretaba finalmente el usuario, o sea, el documento. Luego eso evolucionó un poquito más y ya no eran tan estáticos los servidores, sino que se le podía mandar a hacer algunas cosas a los servidores y ya podemos tener información dinámica. Es decir, que en base a un procesamiento que se hacía en el servidor, se generaba un resultado que se presenta en HTML y bueno, entonces ahora se presenta en la página. Entonces comenzaron que si los formularios, accesos a bases de datos, que las páginas de los bancos son dinámicas en ese sentido, o sea, tú no siempre vas a tener 3.000 bolívares en la cuenta, tienes, dependiendo de cómo has gastado esa información, se procesa de alguna manera y se muestra de manera dinámica. Entonces, bueno, evolucionó un poco la parte de los servidores y ya se podían hacer, entonces ahora, contenido dinámico, ¿no? La intención de hecho, la intención de hecho de la web, se me fue la idea. Se me fue la idea de lo que iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? Exacto. La intención de este dinamismo es también que la web se hizo, se hace más dinámica en el sentido que, fíjense, al principio, ¿quiénes hacían los documentos? Los investigadores. ¿Quiénes lo podían leer? Cualquiera, pero quienes aportaban la investigación o la información eran las personas que creaban el documento, ¿no? En ese sentido también fue evolucionando. Luego, en la parte dinámica, ¿qué información se genera? En función a los datos que están almacenados, en función a los requerimientos que haga el usuario, se genera cierta información. Pero ya más recientemente, ¿quiénes ponen la información? Todo el mundo. En la web todo el mundo pone información, ejemplos como la wiki, todo este tipo de
documentos compartidos que se transformó en un medio para compartir información y que cualquiera, absolutamente el público en general, puede aportar información en la web. ¿De acuerdo? Entonces, eso también fue evolucionando desde el punto de vista de esa parte de compartimiento de datos a través de la red. Bien, luego evolucionaron, bueno, los CGI, los servlets, y ya más recientemente, entonces aparecen, bueno, ya no es tan reciente, pero a finales de los 90 aparecen lo que son los servicios web, a mediados de los 90. Entonces, ya los servicios web es un servicio mucho más complejo que no solamente se puede acceder, se accede igual como si fuese con una única identificación, con un único URI, con un solo URL, y que además lo interesante de esto es que puede ser interpretado por la información que genera un servicio web, puede ser interpretado no solamente por el humano final que ve la información que aparece en el navegador, sino que se puede generar ciertos resultados que pueden ser interpretados por un programa. Y eso le da un gran poder, porque entonces se puede aplicar inteligencia artificial y bueno, un poco los proyectos que yo les mencionaba ayer, donde se han descubierto medicamentos que sirven para distintas enfermedades, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que le damos semántica a la información que está almacenada en todas partes? Bueno, con lo que se llama la web semántica. Entonces se dice que esa es la próxima generación de la red. Bueno, también, tal vez ustedes han escuchado lo que es el web 1.0, web 2.0 y web 3.0. Web 1.0, compartiendo solamente documentos con hipervínculos. Punto. El 2.0, dinámico. ¿Okay? Dinámico, serverless, no sé cuántos, sí, se pueden generar información, pero todavía la sigue interpretando el humano. Y el web 3.0, que es el que está ahora, es ya con semántica y es con resultados que pueden ser interpretados por otros programas. ¿De acuerdo? Entonces ahí también ha avanzado. Bueno, de hecho, esa es se supone que es la próxima. De hecho, por ahí, como tarea para los que tienen que ser evaluados, también se propone una nueva generación de las web basadas en. Bueno, eso lo van a investigar ustedes y me van a decir la nueva generación. O sea, estamos ahorita en web 3.0, pero se está proponiendo una nueva visión de la web, que es la que posiblemente se llame web 4.0. Entonces esa parte la van a ver, tienen ustedes, es una propuesta. Bien, entonces actualmente esa es la generación, que es el web 3.0, es una extensión de la red actual, hace el contenido de la red accesible al sistema de software de forma que máquinas pueden entender los datos. ¿De acuerdo? Esto es lo que he querido decir. Los resultados que se generan pueden ser interpretados por otros programas, o sea, por máquinas, por programas que están ahí. Ya no es solamente orientado al usuario final, que es el que lee el documento final. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, aparece en el 2001, aparece lo que es la web semántica o la propuesta de lo que es la web semántica también por Berners-Lee. O sea, Berners-Lee propuso en el 90 el compartimiento de documentos. En el 92 el protocolo HTTP, o sea, mejoró el primer protocolo, propone el protocolo HTTP, y en el 2001 entonces propone esto de la web semántica. Y bueno, justamente la web semántica es una forma de ver, una nueva forma de ver el contenido que existe en la web, que sea significativo para los computadores, no solamente para los usuarios finales, y que bueno, que va a traer unas grandes posibilidades, que ha traído efectivamente grandes posibilidades. Eso lo dijo él en el 2001 y efectivamente ahora en el 2015 pues son muchísimos los trabajos que se han hecho y muchos estudiantes de posgrado que han utilizado la web semántica para su investigación. Ok, ¿cuáles son las precondiciones que establece la web semántica? Uno, que los datos pueden ser intercambiados de una manera estándar. ¿Okay? Eso es importante, que se puedan intercambiar de alguna manera estándar. Entonces, bueno, algunas propuestas son, bueno, vamos a intercambiarlo en formato de XML. ¿Por qué creen ustedes que el formato de XML es uno de los más utilizados para intercambiar datos en la red? Todos han trabajado con un formato XML, ¿verdad?
se le pueden agregar atributos a las etiquetas y está estructurado. Porque, exactamente, porque es estructurada de cierta manera, tú puedes organizar la información como tú quieres pasar, ¿no? Y se hace de una manera sencilla de intercambiar datos. Entonces XML es una forma muy usada y que se puede decir que se convierte en el estándar. Bueno, por ahí alguien dijo que lo bueno de los estándares es que hay muchos, ¿no? Un poco contradictorio, pero sí es verdad. Pero bueno, XML es uno de los más usados. XML es uno de los más usados para eso, para intercambiar datos y que puedan ser fácilmente interpretados entre los entes que se intercambian esos datos. Hay que darle semántica, eso ya lo comentamos, ¿no? O sea, porque hasta ahora la base de datos relacionales es simplemente sintáctico, sin interpretación, y es quien interpreta lo que está en las bases de datos relacionales, solamente quien conoce la estructura, ¿verdad? Solamente quien, o sea, si tú conoces la estructura, que la tabla tiene estos atributos, etcétera, solamente tú puedes interpretar y manipular esos datos. Si tiene semántica, entonces no solamente el que la conoce exactamente puede, de alguna manera puede descubrirlo. Entonces, para agregarle semántica, entonces lo que es más utilizado es lo que se llama el formato RDF, que es una forma alternativa de representar los datos almacenados, así como la base de datos relacionales es para almacenar los datos con una cierta estructura. RDF es para almacenar los datos con una cierta estructura que ya no es relacional, es RDF. ¿Bien? Y que siga unas ontologías, que la semántica esté asociada a lo que es una ontología. Y una ontología trata de describir un dominio, todas las relaciones de un determinado dominio. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Hay que darle las propiedades de los datos y de los metadatos deberían ser inferidas. O sea, dado que tienen semántica, entonces uno puede inferir ciertas cosas de relaciones, de nueva información, con relaciones que en principio no estaban explícitamente establecidas, sino que ya por la semántica se ve que hay relaciones implícitas, entonces se puede generar nueva información, y eso implica lógica. Y seguramente el sistema ven toda la parte de lógica, de inferencia, de inteligencia artificial. Sí. Bueno, saben que justamente esos procesos de inferencia pueden llegar a ser muy complicados, pensamos que sean no decidibles, pero entonces la intención es que sea suficientemente poderosa para poder describir las propiedades complejas de los datos, pero no lo suficientemente compleja como para que se tarde 1000 años en hacer una inferencia, ¿no? Que sea no decidible. Porque claro, es como, imagínense el juego de ajedrez es como ese árbol de decisión. Entonces, si la lógica tiene un árbol de decisión inmensamente grande, entonces es difícil como que recorrerlo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, tratar de hacerla no tan sencilla como para que sea pobre en el sentido de poder describir semánticamente los datos, pero no tan compleja como para que se pueda tener ciertas inferencias sin que sea muy costoso computacionalmente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la web semántica? Se requieren desarrollo de lenguajes que sean entendibles por máquinas, desarrollo de herramientas que permitan acceder eficientemente a los datos y al conocimiento. Ya, claro, ¿cómo nosotros hacemos los queries sobre bases de datos relacionales? Tenemos un lenguaje para hacer los queries, con SQL, MySQL, Postgre, todos tienen el mismo formato. Ahora que todos tienen exactamente el mismo, más o menos el mismo formato de cómo preguntarle a una base de datos relacional cosas. Bueno, pero ahora como la base de datos ya no es relacional, sino que tiene otro formato, entonces se necesita otra forma de preguntarle qué cosas hay en esa base de datos. Entonces, bueno, se desarrolla herramientas que hagan uso de estos lenguajes y permitan descubrir, acceder y mantener fuentes de datos. Y desarrollar aplicaciones que ofrezcan un nuevo nivel de servicio a los humanos. ¿De acuerdo? Ajá, las tecnologías. Estas son, digamos, como que las tecnologías más utilizadas en la parte de la web semántica. El XML, como ya les comenté, todo el mundo sabe lo que es el XML, ¿verdad? Un lenguaje de marcado extensible que usado para eso, para intercambiar los datos, ¿no? Entonces, es el lenguaje para el intercambio de datos en la web y entre aplicaciones permite crear tags, que decía Antonio, ¿no? ¿Tu nombre es? David. Tienes cara de Antonio. David.
Lo que decía David, que bueno, se pueden poner tags, organizar jerárquicamente la información. Uy, hay un magallanero aquí en Mérida. Que yo vengo de Valencia. Ah, Muchos magallanes. ¿en serio? Ya yo tuve un problema con los magallaneros, porque yo soy magallanera. No hay problema. Yo soy magallanera y estudiante de Mérida. En fin. Bueno, entonces el XML me permite crear tags, estructurar los datos, la información como yo quiera, y se hace sencillo realmente. O sea, que sabe manejar, el que ha trabajado con XML es una manera muy fácil de representar la información. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Quién interpreta un XML? ¿Lo puede interpretar cualquiera? No, solamente lo interpreta quien sabe cómo está el formato. ¿Okay? Esa es una complicación, porque queremos que sea interpretable por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, chévere, XML es excelente para poder intercambiar los datos de manera estructurada, es súper extensible, permite casi representar casi cualquier cosa. El problema es que la limitación es que solamente puede ser interpretado por alguien que conozca cómo está estructurado. Bueno, conozca cuáles son los tags y cómo están organizados los tags y todo eso, que solamente puede ser interpretado. Hay muchos parsers de XML. El parser de Java es bien fácil de utilizar. No sé qué otro parser. Yo he utilizado el parser de Java. No sé si ustedes han utilizado algún otro parser para. ¿Qué es un parser? Un parser es un API que te permite interpretar lo que está en ese formato de XML. No sé si han usado ustedes algún otro parser. El PHP también. El PHP tiene un parser de XML, por ejemplo. En fin, bueno, entonces eso para intercambiar los datos. Pero bueno, necesitamos hacer algunas otras cosas porque no es suficientemente poderoso como para que sea totalmente flexible. RDF, que es el Resource Description Framework, expresa significado a los datos y es definido con tripletas: sujeto, verbo y objeto. Si toda la información que está almacenada en la base de datos está almacenada en tripletas. O sea, ahora lo que tengo son tripletas. ¿Qué tengo una base de datos relacional? ¿Qué tengo? Tengo columnas, tengo datos asociados a los atributos, tengo quizás una fila con todos los atributos, pero tengo solamente ese, o sea, atributo y valor. Es lo que tengo. Aquí, además de efectivamente lo que sería el valor, que sería el objeto, tengo un verbo y un sujeto. Entonces le puedo dar como más información a ese dato que está almacenado, a ese valor. El valor no es solamente edad 25, sino que tiene algunos otros atributos que lo hacen, me lo pueden hacer relacionar con muchos otros datos, ¿no? Las tripletas como tal, o sea, escribir estas tripletas se pueden escribir en XML. Eso es importante. Entonces así puedo intercambiar tripletas muy fácilmente. Los sujetos y los objetos son identificados por un único identificador. ¿Cuál es el URI más utilizado en la web? Son los URL. El URI significa Unified Resource, Universal Resource Identifier, o sea, un identificador universal de recurso único. ¿Cuál es el más utilizado? Los URL. Eso es lo más utilizado. Cuando se decide un URL, un elemento en la web, es un único URL. ¿De acuerdo? Los verbos también pueden identificarse como URL, pero no necesariamente. ¿Bien? Y por otro lado, entonces están las ontologías. OW es uno de los más utilizados. ¿Algunos de ustedes han usado algún otro lenguaje de ontología? OW es el más utilizado. OW es un lenguaje para representar ontologías web. ¿Qué es una ontología? Es una colección de información que da el mismo significado a diferentes términos. O sea, eso es un poder de la ontología. Y además que genera relaciones entre diferentes... Hola, ¿cómo están? Entre diferentes términos también. Bueno, yo creo que más adelante vamos a ver
un ejemplo, pero como tareita, esto sí, si se les hace fácil, me gustaría que se instalen Protege, o quizás hay un Protege por allí que ¿lo han usado? ¿Protege? Sí. Ah, bueno, si ya lo tienen instalado, y que definan una ontología sencillita, muy sencillita, usando Protege. Mira las que existen, creo que una de las que está en Protege es la de las pizzas. Ustedes pueden hacer una de espagueti, de salsa, estos son más italianos. Ok, bueno, estas son las aplicaciones, esto es un poco cómo teníamos las aplicaciones web tradicionales. Efectivamente se puede generar contenido dinámico, hay un engine que maneja contenido dinámico basado en alguna información que se procesa en una base de datos, por ejemplo, basado en las cuentas bancarias que tengo y en lo que gasté y lo que me depositaron, se genera entonces la información. Bueno, esto no es una cuenta bancaria, es otra cosa, pero en fin, se genera información dinámica, de acuerdo a los cambios que suceden en esta base de datos, ¿no? Y esta base de datos, por supuesto, la maneja cualquier otro servicio. ¿Ven? Esas son las tradicionales. Ahora, con web semántica, es que yo puedo preguntar, ¿se acuerdan qué es esto, no? Este es el Cloud of Linked Data, que son repositorios dispersos. Uy, por cierto que Venezuela, no sé si ya tiene alguno, pero todavía no ha logrado, al menos el año pasado no había logrado poner un repositorio en el cloud. Sería interesante generar un repositorio. Claro, ¿qué se necesita para pertenecer a este cloud? A esa nube de datos enlazados. Se necesita que la información sea almacenada en RDF. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Ya tengo información almacenada en base de datos relacionales. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pasar todo eso a RDF. Existen algunas herramientas que te permiten o que te ayudan de cierta manera a transformar una base de datos relacional a un formato RDF. Pero bueno, igual necesita mucha intervención de la persona que está haciendo la migración. Pero existen herramientas que te permiten hacer eso. Pero bueno, esa la idea es que aquí efectivamente se hace igual queries sobre esto, que ya no son queries, sino son queries normales como SQL, sino que ahora son SparkQL. SparkQL es un lenguaje de query que entiende el formato RDF. Tiene muchas cosas parecidas al SQL, pero bueno, a quien le pregunta es una base de datos con ese formato de RDF. ¿De acuerdo? Y entonces ya cuando aquí tengo esas tripletas de RDF, justamente con esas tripletas de RDF que están acá, fueron formadas basándose en una ontología. Vamos a ver qué es esa ontología. Se le puede aplicar un razonamiento. Entonces, claro, ¿qué va a generar eso? Ahí va a generar, este razonamiento va a generar probablemente relaciones que no están explícitas, ¿de acuerdo?, en la base de datos, sino que de alguna manera ese razonador infiere que hay otras relaciones y entonces, bueno, se genera esa información. Se puede pasar, fíjense que ya no es a un browser, no necesariamente es a un browser que va a eso, sino que puede ir una aplicación de inteligencia artificial que analiza esa información, genera nueva información RDF, que no estaba acá, y bueno, esa información pues la usarán los científicos para hacer lo que sé que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que ahora ya la información no es necesariamente para un browser, que lo va a interpretar un humano finalmente, sino que la información puede ir a una aplicación de inteligencia artificial, o una aplicación cualquiera. Bien, bueno, este es lo que sería el stack de la web semántica. La idea propone Tim Berners-Lee que bueno, toda esta parte que son las actividades de investigación, que los investigadores, digamos, se concentren en la parte de investigación y que la web semántica dé toda esta parte de actividades de estándares para intercambiar datos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que propone la web semántica. Entonces ahí que tenemos los identificadores únicos, ¿de acuerdo?
El XML para intercambiar datos, RDF o RDF Schema para darle semántica a los datos, los queries como SparkQL, reglas de, estas son reglas que de hecho también se pueden hacer, reglas de uso de datos también se puede dar, ¿de acuerdo? Las reglas de uso de datos, una ontología que me va a organizar esos datos que están en RDF, etc. Están todas esas son las, digamos, los desafíos, los retos que tiene la web semántica. Se debe proveer esa plataforma para que sea posible entonces estas actividades de investigación se dan de manera mucho más sencilla. Ok, entonces ¿qué es el URI? Vamos a ver un poquito cada cajita de esas. ¿Qué es el URI? Ese es el Universal Resource Identifiers. Identifica los recursos en la web. Es importante para la web semántica porque vamos a acordarse que cada objeto de las tripletas, que ahora el elemento importante son las tripletas, debería estar identificado por un único identificador, por un único URI. Entonces eso es importante. Son interpretados consistentemente en todos los contextos. ¿Okay? Un URL es interpretado como un URL en absolutamente todos los contextos. Asociar un URI por un recurso significa que cualquiera puede enlazarlo, referirlo, accederlo o obtener una representación particular de ese recurso. Entonces, por eso los identificadores son bien importantes. Los URL es el ejemplo más usado. ¿De acuerdo? Es un URI particular. ¿Cómo está formado un URL? ¿Cuál es el esquema de un URL? Protocolo, el host, el puerto y el objeto. Entonces, fíjense que ahí, que es lo interesante del URL, que me da información asociada a la localización física del objeto. ¿Okay? Esa es la máquina, el protocolo por el cual, eso es importante. Es mágica. A ver si lo sabía. O sea, el esquema, porque lo estoy usando, el host, o sea, esta es justamente la parte física, ¿ok? ¿Dónde está físicamente? Y bueno, ¿dónde está internamente ese elemento que está siendo identificado por ese URL? O sea que detrás de www.ls.usb.ñangerayudí está toda una información que dice que eso está en el puerto 80, obviamente, porque es HTTP, en la máquina 159.10.tal, el P que sea efectivo, y está en un determinado directorio, esa página. La sintaxis de URL está determinada por su esquema asociado, que el nombre DNS, justamente esto es lo que efectivamente el DNS saca de www.ls, SW significa 130, 100 tal. ¿De acuerdo? Eso es lo que el DNS hace. Si tuviéramos nosotros que recordar los IP de todas las máquinas, pues sería más complicado para los usuarios. ¿De acuerdo? Ok, el XML, bueno, todo el mundo usa XML, ¿verdad? Este es un ejemplo muy sencillo, lo importante es que es etiquetado, pues, se le pone tags al elemento, y bueno, aquí perfectamente ahí. ¿Me podrían ustedes decir qué está representado ahí en ese XML? El nombre de los libros. ¿Cuándo llegaste? Ajá, un libro. Con su autor, ¿verdad? O sea que así fácilmente cualquiera puede interpretar muy fácilmente, incluso a primera vista, qué información está aquí. ¿De acuerdo? O sea, todos saben que es un libro, quién es el publisher, quién es el autor, el nombre, etc. O sea, se ve perfectamente la información allí. Bueno, eso es parte del éxito de XML. Es una forma sencilla, fácilmente interpretable a primera vista y por supuesto, si es interpretable fácilmente de manera visual, mucho más fácil va a ser interpretable de manera computacional. ¿Okay? Muy sencillo. ¿Cuáles son las propiedades de XML? El lenguaje basado en etiquetas, modelo de datos semiestructurados, es flexible, se puede considerar que es un metalenguaje, las etiquetas se definen. ¿Quién define las etiquetas? Las define el usuario que va a representar la información, define cuáles son las etiquetas. Se puede adaptar a muchísimos dominios de aplicación,
separa contenido, estructura y presentación. ¿De acuerdo? Los documentos pueden estar estructurados en forma de árbol jerárquico. Ustedes pueden darle la estructuración que quieran dentro del XML. La estructura puede reflejar un significado, ¿verdad? Porque sí. Fíjense que aquí la estructura, bueno, aquí está muy plana la estructura, pero si hubiese, por ejemplo, etiquetas dentro de etiquetas, o sea, podría darse quizás una estructura donde diría, bueno, que este elemento está compuesto a su vez por estos tres elementos, etc. ¿Sí me explico? Aquí son solamente como tres elementos. Book. Ah, no, sí, hay dos book. Publish. Pero el book tiene un title y un autor, entonces ahí hay una cierta estructuración de atributos. O sea, el libro tiene títulos y tiene autores. Pero se podría ver, por ejemplo, que si los libros tienen capítulos, dentro de esos capítulos... Exacto, tú podrías estructurar eso mucho más finamente, si quisieras. Entonces ya eso tiene un cierto significado, ya eso da cierta interpretación semántica, ¿verdad? Puede dar. La estructura puede reflejar cierto significado. Ahí existe lenguaje para definir esquemas. Lenguajes para definir esquemas pueden ser usados para forzar cierta estructura. El problema es que existen múltiples vocabularios. A mí se me ocurrió representar el libro así, pero a otro se le puede ocurrir representarlo con capítulos, con otra estructura completamente distinta. Y se puede identificar que mi representación del libro es igual a la representación del libro de este otro. No necesariamente, no va a ser tan fácil representar, hacer el matching de esas dos representaciones. ¿De acuerdo? Ese es el problema con XML, que pueden existir múltiples vocabularios. Además que aquí yo lo llamé book y otro lo puedo haber llamado libro, o en otro lenguaje, en francés. Entonces, ¿cómo saber que book y libro y libro es lo mismo? Entonces, incluso ese tipo de cosas. Ok, ¿cuáles son las contribuciones de XML en la web semántica? ¿Es una mejora HTML? ¿Por qué es mejor que HTML, creen ustedes? HTML también es un lenguaje de tags, ¿sí o no? Sí. De etiquetas. Permite intercambiar. ¿Cómo? Porque XML permite intercambiar. Bueno, yo te podría decir HTML también, porque de hecho HTML es intercambio. Es Permite estructurar. HTML tiene las etiquetas preestablecidas, hay alguna que otra flexibilidad, pero muy poco realmente. En cambio, XML tú defines las etiquetas. Sigue el formato, sigue la misma idea de HTML, excepto que con XML no están redefinidas los tags. Los tags los definen tú. Y que HTML y XML, las dos son sintácticas. ¿Cómo? HTML y XML, las dos son sintácticas. Las dos son sintácticas. Lo que me puede dar un poquito de semántica es la estructura si la logro interpretar. Es lo único. Pero si lo ves planamente, es totalmente sintáctico, efectivamente. Lenguaje dependiente del dominio. ¿Ok? Dependiendo de qué es lo que se está representando, pues tú pones los tags que quieras, ¿no? HTML no es dependiente del dominio, HTML es independiente del dominio, o sea, tiene title, tiene begin dot, ya no me acuerdo. Exacto, body, no sé qué, o sea, eso es totalmente independiente de lo que tú estás representando en Esa es una forma de representar el documento formateado para que se pueda ver mejor. Y es totalmente independiente del contenido. En cambio, XML no. XML sí estaría relacionado con el contenido que está representando. Entonces, por eso es una mejora. Separa la estructura de la representación. La estructura de XML y la representación de la HTML. Permite autodescribir datos, estandariza el intercambio de datos y conocimiento, ya se lo vimos. Permite la integración de datos con diferentes esquemas y propiedades. Existen estas dos extensiones de XML que me permiten estructurar documentos también. XML DTT y XML Schema son otras extensiones de XML que permiten incluso tener hasta unas validaciones mínimas de datos que tú representas. Entonces, bueno, dado que justamente se ha convertido en un estándar de intercambio de datos, entonces hay muchísima investigación para mejorar el uso de XML. Y muchísimas herramientas, etc. Polígonos parser.
Limitaciones, muchas posibilidades diferentes de codificar un universo de discurso, eso ya lo vimos, o sea, el libro puede estar pintado de diferentes formas. No se dice nada sobre el significado de las estructuras, a menos que interprete la organización. Es difícil de entender otros documentos, se debe entender el significado de cada vocabulario, es decir, lo que les decía antes, ¿quién interpreta lo que está en XML? Solamente quien sabe la estructura del XML. Y bueno, no hay una estandarización desde el punto de vista, bueno, lo que pasa es que XML tiene una estandarización, HTML tiene una estandarización en el sentido que son un único conjunto de etiquetas que se usan para cosas particulares. Entonces eso lo hace no flexible. Y entonces a XML lo critican porque no se logra una estandarización, o sea, porque puedes poner todas las etiquetas que tú quieras en el formato que tú quieras. Pero entonces son los XML lo usan como para tú describir tus propias estructuras y pasárselo a otras. ¿Qué pasa? ¿Quién te define cómo está escrito el XML? Ese es el esquema. El esquema, porque tú definir el esquema, tú puedes interpretar lo que tú tienes en el XML. Exactamente. Exacto, entonces bueno, eso es un poco lo que de todas maneras, a pesar de esta limitación, bueno, tiene muchos beneficios el XML y efectivamente en web semántica XML es una de las herramientas más utilizadas para la parte de la web semántica. Y claro, con respecto a sus dificultades, entonces se proponen otras cosas. Digamos cuáles son acuérdense que dijimos que había tres requisitos para la web semántica: intercambiar datos, semántica y la parte de inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué a esas tres cosas me aporta XML? ¿Se pueden intercambiar los datos? Sí. ¿Hay semántica? No. Y en las propiedades de los datos tampoco, ¿no? O sea, solamente me aporta la parte de intercambio. Entonces, bueno, eso es lo que aporta XML en ese sentido. Hay unas tareas, tú eres del posgrado, ¿no? Yo por ahí hay unas tareitas que hay que hacer. Ahora viene lo que es el Resource Description Framework, el RDF. El RDF ayuda a crear relaciones entre datos al estilo web-like. Acuérdense, ¿qué significa eso de web-like? Que tú puedes relacionar un documento con hipervínculos a otros documentos, ¿no? Y entonces podrías tener, a partir de un documento, armar un árbol de con quién está ese documento relacionado de acuerdo a los enlaces, ¿de acuerdo? Que tiene con otros documentos. ¿Bien? Bueno, la idea de RDF es tener una relación parecida, pero no de documentos, sino de datos, de información. No es fácil en típicas bases de datos relacionales. En bases de datos relacionales es difícil tener esa relación entre datos a ese estilo. ¿Cómo más o menos ustedes han hecho en las bases de datos relacionales para crear relaciones entre distintas tablas? Que tenga una relación Con otra tabla, o sea, que Se hace una relación y se unen los dos. Se hace una relación quizás por claves secundarias, quizás por... entonces hay que manejarlo como más manualmente, ¿de acuerdo? Eso en base a datos típicas relacionales es difícil tener esas relaciones, o al menos habría que hacerlas de manera explícita, ¿no? en las propias tablas. El modelo de datos de RDF, como les dije, es una tripleta: recurso, propiedad, valor. El recurso también llamamos el sujeto, el predicado y el objeto. ¿Okay? El sujeto es, digamos, como el nombre, el predicado es algo que le da justamente relación, y el valor es el valor. O sea, el objeto es, digamos, el valor. O sea, si dije edad 25, el valor sería 25, y el sujeto sería edad. Y la propiedad probablemente es otra cosa. ¿De acuerdo? Okay, ya veremos. En la sintaxis de RDF me permite diferentes vocabularios de XML, y bueno, estos son todas ese enlace a toda la especificación RDF, ¿okay? que es un estándar establecido por la W3, que es, ¿cómo se llama? ¿Ustedes que usan semántica? El consorcio, no lo sé, pero bueno, Carla lo va a decir ahorita. Ok, entonces el recurso es el ente del cual se habla. La propiedad define la relación entre el recurso con otros entes u otros valores. ¿Ves? Ahí está algo que no tiene la parte de datos
la base de datos relacional, y bueno, puede ser, realmente es una afirmación, o sea, esa tripleta es una afirmación que dice, el recurso tiene la propiedad con este objeto. Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí, recursos, propiedad, objetos están identificados con un MURI. Palabras de los documentos están atadas a única definición que puede ser encontrada en la web. No, déjenme ver si aquí tengo un ejemplo. No tengo un ejemplo. No tengo un ejemplo. No, lo borré, pero sí tenía un ejemplo. No, sí, hay un ejemplo. Aquí está. Ora Lassila es el creador del documento HTTP, lo ven ahí, ¿no? Entonces, esta es la afirmación. ¿Cómo representas tú esa afirmación en una tripleta? Decimos que el recurso es, de lo que estamos hablando, este es el valor, ¿verdad? El valor es el documento HTTP, www, no sé cuánto, home Lassila. La propiedad es que es creador. ¿Y el objeto quién es? Ora Lassila. Entonces, si tú pones Ora Lassila, creador de esto, tú puedes decir Ora Lassila es el creador de este documento. Porque esto es documento. ¿Ven? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Sí está claro? De la tripleta. ¿Sí? Bien. Bueno, hay que trabajar con RDF para esto tenerlo mucho más claro. Bueno, existen clases primitivas en RDF. Bueno, podríamos hablar también muchísimo sobre toda la estructura de RDF. Por ahora lo importante es que RDF es una forma de representar datos alterna a lo que, como lo representábamos tradicionalmente, que son las bases de datos relacionales, que no solamente dan los valores, sino que se le asocia semántica a esos valores, que permite asociarle significado a esos valores a través de esas tripletas. Y esas tripletas son ese tipo, esos tres que están allí. Si me hacen la ontología con Protégé, una ontología sencillita, muy sencillita, entonces pueden ustedes crear también unas 2, 3, 4 tripletas que me representen esa ontología. ¿De acuerdo? Muy sencillito. No voy a entrar en detalle de esto. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de RDF? Dos documentos pueden usar definiciones diferentes del mismo concepto y no se podría decidir que son equivalentes. Fíjense que con RDF, suponiendo que no tenemos ontología, por eso es que decimos RDF debería estar relacionado a una ontología. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, claro, esto tiene más o menos, ustedes dirán, bueno, pues eso tiene el mismo problema que XML. Si yo defino el libro de una manera, en XML también puedo definir libro de otra manera en RDF, diferente a lo que ha definido otra persona, el mismo libro en ese formato RDF, aun cuando use RDF. Bueno, está ese problema de ambigüedad, efectivamente, o sea que RDF todavía no me resuelve el problema de las ambigüedades, de que un mismo elemento puede significar o puede ser lo mismo con uso de otros vocabularios en otros lados. No se permite el manejo, la definición de restricciones de integridad, esto tiene que ver con la parte hay problemas de razonamiento y evaluación de consultas puede ser intratable y no decidible, que era un poco lo que decía Daniel. El motor de inferencia es un motor de inferencia. Es el que infiere nuevo conocimiento, o sea, poner reglas lógicas para inferir nuevo conocimiento. Exactamente, basado en ciertas reglas lógicas que se establecen, que se definen, el que define la ontología define ciertas reglas de inferencia. Entonces, la ontología, vamos a adelantarnos así. La ontología es una representación de un dominio. Vamos a suponer que nosotros queremos representar el dominio de documentos. Entonces, el dominio de documentos, ¿qué se puede considerar un documento? Un libro, un artículo, ¿qué más? Una revista, y bueno, y así muchas otras cosas que podemos considerar que son documentos. Pero todo documento tiene un título, tiene un autor, eso lo definiría aquí o sea, ¿qué hay común en todos estos documentos? Lo defino como en la raíz. Bueno, tiene un título, un autor, un número de páginas, una fecha, qué sé yo. Todos esos son atributos que todos estos tienen en común.
¿Qué tiene en particular ¿qué dijimos? Libro. Un libro, bueno, que puede ser, por ejemplo, un libro de texto o un libro de investigación, qué sé yo, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que me relaciona a un determinado dominio. Nosotros definimos esa jerarquía de documentos, libros y todo esto que tenemos acá. ¿Bien? Y entonces, sobre esa ontología, la ontología es como decir, este es el dominio y así lo interpretamos. Luego se instancian esos elementos. Entonces ahora yo voy a representar el libro del sistema operativo de Talibot. Voy a representar el paper de Taniana, que Taniana publicó con José Aguilar. Todo eso son instancias de esa ontología. ¿Me explico? Entonces, esas instancias, esas ontologías son las que generan esas tripletas. Es como un lenguaje que por convención tenemos para comunicarnos, por así decirlo. La ontología. La Ontología, ontología te clasifica y te... ontología se puede ver como un esquema de la base de datos, pero ya como una Eso por lo menos relación. en autómata que trabajamos. Exacto, esos autómatas, ¿no? Entonces, como tal, o sea, toda la ontología es lo que tú conoces, por lo cual te puedes comunicar a todos los agentes, por así decirlo. Claro, porque todos los agentes conocen esta ontología, y entonces hablan en función a esta ontología. Y como todos los RDF fueron creados, o sea, todas las instancias fueron creadas siguiendo esta ontología, entonces todas estas agentes que conocen estas ontologías pueden interpretar perfectamente todas las tripletas que fueron creadas en base a esta ontología. ¿De acuerdo? Entonces a eso es lo que bueno, entonces sobre esa ontología se crean ciertas reglas de diferencia. Por ejemplo, que si... no se me ocurre ninguna. A ver. Por ejemplo, si tú eres hermano, si tú... pero no en los libros, es otra cosa. el libro. No en la ontología del libro, pero en la ontología de familia. No, la ontología del libro. Por ejemplo, si el ISBN es el único, es el identificador único, se puede decir que es un libro. Por ejemplo, exacto. Si lo que identifica el documento es un SBN, entonces es un libro. Y si es un ISSN, es una revista. Ok, por ejemplo, entonces todo ese tipo de inferencias se establecen con esa ontología. Entonces, ¿qué es lo que hace un razonador? ¿Qué es lo que haría un razonador? Busca todas esas reglas de inferencia y las revisa en todas estas instancias, en el libro de Talibot, en el paper de yo no sé quién, en todas las instancias que fueron en tripleta. Entonces hace todo ese análisis de todas esas reglas de inferencia sobre eso para ver de ahí cuáles son libros y cuáles son revistas. Bueno, esa es una regla de inferencia muy sencillita y lo va a hacer. Termina fácilmente, pero pueden haber muchas reglas de inferencia mucho más complicadas que incluso pueden ser circulares, ¿no? Entonces se queda, eso es lo que justamente se trata, que los razonadores te digan, mira, esas reglas de inferencia no te van a llevar a un ciclo infinito, esas reglas de inferencia van a terminar en algún momento, ¿no? Entonces el razonador de Protégé, yo no lo he usado mucho, pero me dice Daniela que no es muy bueno, así. No, ellos están tratando de usar otro. Pero el S no acepta las reglas. O sea, cuando tú haces defines una regla, por ejemplo, dice la regla que sea y dice cuando tú lo corres le dices que no soporta el SWRF. Entonces, por ejemplo, el Protégé el PERI sí lo soporta. Bueno, pero entonces podemos usar Protégé para definir la ontología, para definir las instancias, y otro razonador para analizar las reglas de diferencia. Pero tú puedes insertar el Protégé en ese otro razonador. Perfecto. Sí, Protégé te permite integrarle razonadores, el razonador que tú quieres, de manera que con esos razonadores tú puedes hacer. Bueno, pero para la tareita no vamos a meter con razonadores ni reglas lógicas, porque eso va a ser un poco más complicado, solamente eso, una ontología muy sencilla y definir unas 3-4 instancias de esa ontología y definir un Spark QL. Dame todos los libros, entonces te vas a poner todos los libros. En el mismo Protégé te puedes definir los Spark QL. ¿Ok? ¿Qué me aporta el RDF a la semántica? Bueno, los datos se pueden intercambiar, sí.
La semántica de los datos es explícita, bueno, parcialmente, hay extensiones de RDF como RDF Schema que sí dan mucho más semántica en los predicados. Las propiedades de los datos y los metadatos pueden ser inferidas parcialmente con estas reglas de diferencia. Bueno, obviamente que aquí suponemos que no tenemos ontología, porque todavía no hemos llegado a la parte de ontología. Esto es RDF solo. Lo único que permite ahí es definir su clase de relaciones y poner reglas de esquema. Exacto, clases de relaciones. Clases de relaciones y más nada. Entonces no se puede inferir sobre esas dos cosas. Exactamente, porque las reglas de diferencia son sobre la ontología en realidad. Profesora, en este caso, si se dice que RDF cumple con semántica de datos y que la semántica de datos es explícita, XML también la cumple porque tiene el XSL, que es un esquema. O sea, Exacto, XML por sí solo no, pero quizás con esquemas probablemente tienes un poquito de semántica. Claro, no tienes reglas de diferencia sobre XML, pero sí tienes un poquito de semántica. Claro, que tendrías que interpretarlo tú porque sabes cómo es el esquema. De repente. Ok. Bueno, entonces aquí está el RDF esquema, es un lenguaje de descripción de vocabularios RDF. Es decir, que el esquema lo que te hace es justamente lo mismo que el esquema de XML. Te describe qué es lo que yo estoy poniendo como tags. Aquí el RDF esquema es eso, describe los tags. No proporciona vocabulario específico, sin facilidades para describir las clases y propiedades de un dominio específico. O sea que hay ciertas ayudas, pero sigue habiendo limitación. Igual no vamos a entrar en detalle en esto, porque por ahora lo importante es eso. O sea, que sepamos que hay herramientas que me permiten definir y datos en un esquema alternativo al relacional. Y bueno, las ontologías finalmente son la conceptualización formal. Bueno, una ontología, creo que es un término que Es un término lingüístico. es un término, el término ontología es un término, creo que de filosofía. De filosofía, exacto, un término filosófico. Que define el ser como tal. Que define el ser, que define todo, o sea, que una ontología se supone que define todo lo que existe en el mundo, todo. Que bueno, como computación quita prestado muchas cosas del mundo real de todas partes, entonces computación tomó prestado el término ontología y lo adaptó al concepto de ontología desde este punto de vista, y es la conceptualización de un dominio particular. Entonces existen de hecho ya ontologías, por ejemplo, que describen términos médicos, ontologías que describen huesos, que hay ontologías que describen huesos humanos, que describen, qué sé yo, mamíferos, no sé cuántos. Hay ontologías que describen ciertos, pero normalmente, claro, la ontología es como la idea filosófica, es definir todo. Obviamente la ontología sería algo como inmenso, porque define absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, en computación es definir solamente un dominio, todo lo de un dominio particular. Bien. Definen parte del mundo, permiten interacción entre los diferentes formatos. Es un documento que define formalmente las relaciones entre términos a través de una taxonomía y de reglas de diferencia. ¿Okay? Esto es lo que la taxonomía es justamente la clasificación, las clases, la jerarquización y las relaciones que hay entre esos elementos. Y las reglas de diferencia, bueno, expresan más significado y como más análisis sobre esos datos que existen. Usualmente se introducen conceptos, propiedades, relaciones, no vamos a entrar en detalle en todo esto. Igual cuando ustedes hagan en la tareita con Protégé, lo van a hacer solamente a nivel de conceptos y atributos, muy sencillitos, o sea, para que no meterse con sus clases y esas cosas, hasta donde ustedes puedan hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, bueno, pueden ser conceptos complejos, en fin. Esto es muy poderoso, toda la parte de las ontologías son muy poderosas, lo puede hacer tan complicado como quieran o tan sencillo como quieran. Y normalmente se expresa a través de diagramas. Con Protégé, ustedes van definiendo las clases y también le van mostrando algo como esto. A ver, aquí mire que hay un documento, no era tan original mi ejemplo. Está el documento en papel, documento en disco, documento web. Por ejemplo, esta es una taxonomía de documento, que es totalmente distinta a la que hicimos anteriormente.
Y ven, entonces bueno, el documento en papel están los artículos, los libros, los de disco, etc. Entonces esta es como que la clase principal, estas son sus clases, y esto ya me define en relaciones. O sea, esto es, el documento en papel es una subclase, estas son subclases, y obviamente en cada clase probablemente hay atributos asociados que son heredados por todas las subclases. Entonces bueno, el documento tendrá un título, un autor, no sé cuántos, esos atributos. Este es un ejemplo de una taxonomía. La taxonomía es la clasificación de los recursos en forma jerárquica. Esta es una taxonomía que se define basada en una ontología. La ontología es la taxonomía. ¿Qué es una ontología? Es la taxonomía, esto, más propiedades de la clase, más a qué clase puede aplicarse cada propiedad, más qué valores puede tener cada propiedad, o sea, el rango. Eso es lo que es la ontología. O sea, ya define más propiedades. ¿Ok? O sea, el sueldo es un valor que es punto flotante, es real y va de 0 a, en Venezuela, hasta poquito. El sueldo de un profesor es casi 0. Más poquito. Es menos, exacto. Y en fin, entonces fíjense que estamos claros, la taxonomía es parte de la ontología, ¿de acuerdo? La taxonomía ya es la clasificación, o sea, es la jerarquización, pero para que sea ontología se le tiene que ver toda la parte de las propiedades, las reglas, referencias, etc. Un rango, lo que describe más toda esta parte. OWL, porque esto está muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo represento yo eso computacionalmente, no con bolitas y con flechitas? Entonces se necesita un lenguaje de ontología. Entonces OWL es un lenguaje que te permite definir ontología. Y Protege trabaja con OWL. Entonces es el vocabulario que te permite definir relaciones entre los vocabularios, te permite definir las ontologías, etcétera, etcétera. OWL fue propuesto por ese consorcio WWW. En fin, OWL te permite chequear si la ontología es lógicamente consistente o si hay algo inconsistente. ¿Okay? Porque a veces uno empieza a meter relaciones por todos lados y a lo mejor la hace inconsistente, y afortunadamente hay herramientas que la evalúan y te dicen, bueno, tu ontología tiene algo raro por aquí, revisa bien eso. No sé, ustedes me imagino han usado OWL. Yo he usado OWLS, que es para definir servicios web. Fíjense que aquí OWL es como para identificar datos, OWLS es para identificar servicios con significado, servicios web con significado semántico, o sea, con semántica. Soporta diferentes tipos de inferencia, existe un gran número de razonadores disponibles, muchísimos, y bueno, es simplemente cuestión de preferencia que ustedes quieran, pero pueden integrar herramientas como Protege, que Protege es una herramienta que te permite definir taxonomías y ontologías usando OWL, y a su vez te permite generar lo que se llama population, poblar una base de datos. Porque ¿qué es poblar? Tú defines una tabla que tiene estos atributos. ¿Y qué es poblar? Definir los valores. Igual, tú defines la taxonomía, las clases, las relaciones, y ahora quieres poblarlo, es creando los RDF, las tripletas. ¿De acuerdo? Entonces me van a hacer esa tareita. Una taxonomía sencilla y poblar con RDF de unas cuantas. Bueno, no voy a entrar en detalle en esta parte de los elementos de OWL. Eso es parte de la tarea que tienen que hacer ustedes, porque además esto es aburrido, es más divertido cuando lo están haciendo ustedes solitos ahí en su computador. ¿Cuáles son las ventajas de OWL? Es un poder expresivo equivalente a una lógica descriptiva, tiene una semántica bien definida, tiene propiedades bien conocidas, existen muchísimos algoritmos de inferencia que trabajan sobre OWL. Es decir, OWL, dado que es propuesto por el consorcio de WWW, entonces por supuesto que tiene muchísimo apoyo de la comunidad científica para generar herramientas que puedan hacer más fácil su uso.
es tractabilidad, es tratabilidad empírica, evidencia de tractabilidad empírica. Esto es ver si las reglas de inferencia terminan en algún momento, que no sean intratables. Existen herramientas para decidir si un OWL. Además que, bueno, WL no es tan sencillo como lo estoy poniendo acá. Existen diferentes niveles de lenguajes, dependiendo de lo que tú quieras representar. Entonces, qué sé yo, hay como niveles de OWL que ahorita no recuerdo, pero el más básico es OWL. ¿Ustedes se acuerdan? Existen tres: el OWL, que es de lógica descriptiva. De lógica descriptiva, y otros más complicados, el LIT es que es el más sencillo, y el full. Pero entonces el único que tú puedes hacer razonamiento que pueda terminar y que puedas estar seguro es con lógica descriptiva. Con el de lógica descriptiva, es el que... Ajá, porque el full puede ser que no termine. Que no termine. Ok, bueno, pero igual, esa parte ya es más cuando ustedes entren a hacer una tesis con web semántica, que tienen que evaluar las tres posibilidades de OWL que hay y cuál es la que a ustedes les convendría de acuerdo a lo que están haciendo, ¿no? En fin. Bueno, ahorita, desventajas: debe existir un número limitado de constructores, axiomas para que el proceso de inferencia sea decidible, no es muy natural, bueno, nada es perfecto, ¿no? En el mundo y en computación menos. La complejidad puede ser intratable, etc. También tiene pero bueno, aquí ¿qué es lo que el OWL me aporta a la web semántica? Se intercambian datos, semántica, y bueno, parcialmente, dependiendo del nivel del OWL que use, puede ser perfectamente inferido todo o no. ¿Bien? Pero bueno, es el que más me aporta a todo lo que es la web semántica. Ok. Con esto terminamos, pero no terminamos, entonces bueno. Ahorita me gustaría que no solamente Taniana y Carla nos den así una pequeña intervención de cómo han usado web semántica en sus proyectos, y si cualquiera de ustedes también quisiera comentar algo de cualquiera de los temas que hemos hablado, si han tenido alguna experiencia con Free, con Cloud, con computación voluntaria, con GPU, con lo que sea, me gustaría que pudiera, o por ejemplo, que tú nos quieras comentar un poco la idea, el proyecto que ustedes quieren hacer para hacer paralelismo, esas cosas, ¿no? A ver, conocer un poquito, pues, lo que quieran intervenir. No es obligatorio, no es evaluado. Entonces, no sé, Taniana y Carla, que puedan... Bueno, yo estoy trabajando... Pero ¿cuánto que Carla Yo estoy trabajando sobre... estoy proponiendo un marco ontológico para la interpretación de la consulta en lenguaje natural. ¿Qué significa eso? O sea, que yo doy la consulta, como lo hablamos nosotros normalmente, tengo el marco ontológico que va a tener todas las ontologías necesarias para poder interpretar esa consulta. Una de las cosas que yo hago es que, además de que yo interpreto la consulta, yo la relaciono y la coloco en un lenguaje booleano y la mando para Google o para Yahoo, para cualquier... ¿Me puedo aclarar eso de la consulta? No lo estoy entendiendo. Por ejemplo, que yo quiero consultar, vamos a ver, Universidad de los Andes. Universidad de los Andes, nosotros lo conocemos porque es la universidad donde estamos allí, pero no todo, la máquina no reconoce, o sea, nosotros tenemos el conocimiento sobre eso. Entonces yo coloco Universidad de los Andes en un dominio específico que es la universidad. Yo puedo deducir por Universidad de los Andes que la universidad está ubicada en Mérida, Táchira, Trujillo, que está ubicada en Venezuela, que es una universidad, que es una organización. Entonces, yo con solamente poner Universidad de los Andes, automáticamente yo puedo ir agregándole a la consulta más información, voy expandiendo la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo expando la consulta, yo formo una consulta booleana y la mando a cualquier navegador, y el resultado que me obtiene el navegador es mejor que Universidad de los Andes. ¿Por qué? Porque Universidad de los Andes puede ser la Universidad de los Andes de Chile, de Colombia, ¿no? Y eso, y no, porque yo ya la expandí. Entonces, ahí yo puedo hacer cuáles documentos son más relevantes, ¿no? Y puedo
según los criterios puedo establecer la relevancia del documento. Y eso. Entonces, la idea es interpretar la consulta. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, las materias que se dictan en la Facultad de Matemáticas. Yo coloco esto en Google y me va a dar las matemáticas de cualquier. Si yo lo estoy en mi dominio de la Universidad de los Andes, me da solamente las materias que se están en aula. Entonces yo voy expandiendo la consulta, voy interpretando lo que yo quiero preguntar en lenguaje natural. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y los dominios que integras pueden ser dominio de cualquier cosa. Claro, ves que la Universidad de los Andes es un buen ejemplo, o sea, las universidades es un buen ejemplo, porque las universidades están relacionadas con personas, con empresas, con instituciones, con libros. Entonces, las metodologías se van, y de artículos y de todo, entonces las metodologías se van creciendo y entonces se puede integrar mucha metodología en eso. Otra cosa que quería comentarles también que me hizo reflexionar Taniana es que Google tiene un buscador semántico, pero no trabaja sobre todas las páginas. O sea, para poder tener un buscador semántico en Google hay que hacerle algo a las páginas. ¿Okay? O sea, que hay que ponerle metadatos a las páginas que le impriman significado. O sea, ciertas palabras que uno quiere que yo... Ellos tienen una API donde ellos tienen definidos ciertos tags que permiten definir ciertas propiedades de la página para que el buscador pueda interpretar mejor, a lo que tú estás haciendo búsqueda, y es por eso que vas a tener en las búsquedas, en las principales referencias obtenidas de la búsqueda, lo más cercano a lo que tú estás necesitando en ese momento. Exactamente. Entonces, de hecho, si tú buscas en Google, por ejemplo, exactamente el ejemplo que daba Taniana, si buscas en Google Universidad de los Andes, te va a salir un montón de cosas, muchas otras informaciones además de la que tú estás buscando. Pero si quizás con lo que tú haces, digo, bueno, estoy en el dominio de universidades venezolanas y busco Universidad de los Andes, no se va a salir sino de ahí. O sea, claro, pero las páginas tienen que tener cierta información que para que pueda ser identificado con esa, o sea, hay cierta modificación que hay que hacer pues, a lo que ya existe. No solamente los datos, sino desde el punto de vista también. En este caso, yo lo que hago es procesar cada uno de los URL y veo cuáles de esas páginas me está dando la Claro, me imagino que tú haces lo que hace Google, bueno, el Google semántico si buscas solo sobre páginas semánticas. Pero en tu caso tú harías probablemente, no sé, haces el query al Google que te va a dar todo y tú filtras dependiendo del dominio. Sí. O sea, tu software, pues, tu herramienta. Y una cosa que en base a los resultados, yo voy otra vez con los resultados obtenidos, yo llego y voy alimentando la ontología de dominio automáticamente. O sea, yo extraigo información de las páginas, o sea, las relaciones que tienen los individuos. Por ejemplo, que José Aguilar es profesor de la Universidad de los Andes, entonces yo puedo extraer esa información y ir poblando mi ontología automáticamente. Claro, eso no se hace en el primer nivel que llega en la primera consulta, sino cuando ya tú vas a hacer otra consulta y preguntas por José Aguilar, ya debe estar ahí. O sea, la actualización de las ontologías son dinámicas, no son manuales. Porque poblar manualmente una ontología. Claro, poblar. Sí, bueno. Es como exactamente como poblar una base de datos relacional también. Tiene tantas complicaciones como esa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. A ver. Yo no sé si eso que dijo el chico que ustedes están comentando. Yo solamente voy a ventilar un problema que yo creo que todos ya lo deben de conocer. Y ahorita estamos tratando de ver cómo posicionar la ULA en primer lugar cuando Google hace la búsqueda. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Tú metes ULA a Universidad de los Andes en el buscador y lo primero que te sale es la información más que todo de la wiki. Y nuestros principales egresados, por decirlo de alguna manera, pues no nos gusta lo que están allí. Obviamente, no sé si sabes a qué me refiero. Sí. Entonces yo no sé hasta qué punto, con esto que dijo el chico de las palabras de los tags, y lo que ustedes están diciendo que Google tiene algo de web semántica en el buscador, pudiésemos
directos a... Lo que pasa es que Google tiene un proyecto, o sea, Wikipedia es una gran enciclopedia. Entonces ellos generaron una base de datos, o sea, una ontología que se llama Wikipedia, ¿no? Wikipedia. Esa fue una de las que estaba ahí dibujada en CloudLink, que es la Wikipedia. Entonces esa es una de las ontologías más consultadas a nivel mundial. Entonces Google, ¿qué hizo? Él llegó y representó, como eso está representado en el RDF, o sea, ya están representados tanto los conceptos y en OWL están los esquemas y las relaciones. Entonces, ¿qué hace Google? Google tiene también su manejador de ontología que se llama Treebase. Él tiene su propio interrogador. ¿Pero con qué empezó eso? Con lo que está en Wikipedia. Entonces, lo que está en Wikipedia, él lo extrae. Por eso sale la misma información que sale en Google, es la que sale, la primera que sale en Wikipedia. Por eso, porque ellos extraen eso de Wikipedia. ¿Y qué posibilidades hay de que la Claro, página tú de puedes. el sitio de la ULA pueda pasar sobre esto que está en ULA y seamos los primeros que nos posicionemos en esa búsqueda? Bueno, tienes que ponerle semántica Sí, porque darle data a todas las páginas de la web. Porque de hecho, bueno, no sé si No es estructurado, los sino- primeros que están allí son los principales ministros, bonitas y tal, y de verdad que aquí hay mucha gente que está por encima de eso. No, que sale Pero ellos claro. también tienen un montón de gente también metiendo contenido, Va a ser en la posicionamiento web a eso, ¿no? Claro, pero efectivamente lo que se dice es posible hacer, o sea, es poner los metadatos en la página de manera que semánticamente pueda efectivamente ser descubierto, no solamente por el Google semántico, sino por el Google normal. De hecho, cuando ustedes hacen páginas web, le dicen, mire, o cuando, no sé, un determinado buscador dice, le recomendamos que en los metadatos de la página web coloque información como tal y pascual para que pueda ser descubierta fácilmente. Entonces, bueno, son efectivamente ese tipo de Profesora, sobre sugerencias. todo, bueno, no sé ustedes cuando hacen, bueno, yo que he hecho muchas páginas para personas que hacen publicidad, que si tienen venta de motos, venta de no sé qué, hay que colocarle a Google esa metadata porque para que sea el primero que busque Google, o al menos sea uno de los, salga en la primera página para darle En la primera página y tiene que ver mucho con la metadata que con la pones metadata de en la la... Pero esa es la metadata que tú colocas en HTML. En Tú tienes que definir RDF Bueno, para que lo una de esas pueda, metadatas es la que se utiliza. pero para que lo pueda encontrar cualquier buscador semántico, tiene que ser en RDF. Sí, en RDF también. O sea, la única manera es que tú coloques publiques en tu página. Por eso Como está, no- si usted busca en Wikipedia, usted busca cualquier cosa, usted encuentra toda la información con los enlaces relacionados, pero aquí, en este lado, tú encuentras un resumen de esa página. Y lo que está aquí en ese resumen, eso ya está etiquetado en RDF. ¿Ves? Entonces, claro, ahí tú ya llegas, porque ahí ves las relaciones ubicadas en Mérida, la población, tal cosa, Venezuela, o sea, eso ya está en RDF. Gracias. ¿Algún otro comentario? Carla. Bueno, mis experiencias con la web semántica empezaron con mi tesis de pregrado, donde hice un prototipo de plataforma web educativa. Eran realmente 3 tesis, era la mía de pregrado y 2 tesis de posgrado que se integraban. Entonces, básicamente lo que nosotros hacíamos era que teníamos servicios web y clientes que se comunicaban y cada uno de esos servicios que nosotros definíamos iba enfocado a ciertas funcionalidades del sistema. En el caso de nosotros teníamos 3 como clasificaciones clave de la plataforma, que era una en donde se manejaba toda la información del estudiante, profesor, pensum, malla curricular, de las materias, de toda esa área, los perfiles que se podían brindar, todo eso. Teníamos otra clasificación que era los recursos que podían acceder los estudiantes, que era que si objetos de aprendizaje, cursos online, etc. Y teníamos otro que manejaba los estilos de aprendizaje del estudiante.
Entonces lo que hacía la aplicación como tal era que una vez que el usuario se registraba, el estudiante accedía a la plataforma, él tenía además distintos perfiles a los que podía acceder, y a medida que él iba recorriendo su carrera, entonces podía como que clasificarse por perfil iba perteneciendo, porque él podía construir su camino. Además, brindábamos por materia, por tema específicamente, brindábamos objetos de aprendizaje, o sea, recursos que el estudiante mientras estaba en su carrera podía acceder. Estos recursos eran, vamos a decirlo así, como personalizados a su estilo de aprendizaje. Este estilo de aprendizaje era estudiado a partir de características que definía el estudiante a través de un test que le hacíamos inicialmente. Entonces lo que define la plataforma básicamente era como propiedades características para cada estudiante, donde él tenía acceso a recursos propios para él de acuerdo a su perfil que estábamos estudiando, y le brindaba información específica, o sea, como customizada. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros eso? Nosotros definimos servicios web, en Java específicamente, cada servicio web se conectaba a una ontología donde se hacía esa inferencia, tratábamos de hacer esas conexiones a través de las ontologías, y hacíamos inferencias de acuerdo a los datos que teníamos de los estudiantes o de cada una de las áreas que nosotros manejamos en ese caso. Eso fue mi experiencia en pregrado. Y no sé si, bueno, después me hacen. Y ahorita en posgrado lo que estamos tratando de hacer en mi tesis en posgrado es hacer como mezcla de 3 áreas, que ha sido un poco complicado porque queremos hacer como mezcla de Big Data con un poco de inteligencia de negocios y agregarle eso minería semántica. Es decir, la inteligencia de negocios, el almacén de los datos, que sí, data warehousing y todo eso, hacerle como minería web, pero variándole esa característica de minería web a minería semántica, o sea, que dé, además de estudio de los datos, que podamos analizar algún tipo de comportamiento que nos permita tomar decisiones a nivel organizacional o el problema que se tiene. Y eso es hasta ahora lo que he trabajado un poquito. Y en proyectos así de algunas materias hemos trabajado con técnicas de minería semántica, que se mezcla de ontología, ese tipo de cosas. Pero hasta ahora eso es lo que he hecho. Y para la parte de pregrado definieron una ontología que representaba como que el estudiante, características, por cada área técnicas de estudio y esas cosas. Exacto, por cada área teníamos una ontología, o sea, realmente por cada servicio, porque se tradujo como en 3 servicios que cada uno se conectaba a su ontología específica. Por lo menos los que trabajaban los objetos de aprendizaje era una ontología de repositorios de objetos de aprendizaje a nivel mundial. Entonces ellos iban conectando su ontología de los repositorios, iban actualizando a medida que conseguían información para brindarle al estudiante. Inferencias como que, bueno, este estudiante es sonámbulo, entonces qué sé yo, le mandamos a estudiar a partir de la serie del darle. Exacto. Realmente nosotros, la caracterización así de los estilos era a través de un test que nosotros hacíamos al principio, y ese test se iba actualizando, que era otra característica que se le quería en función al comportamiento, porque puede ser que el estudiante tome el test y genere ciertas características que determinen su estilo de aprendizaje, pero que a medida que vaya pasando la carrera madure. Exacto, o tome otro estilo diferente. Entonces esa era como la característica que teníamos aumentar. Esa es otra característica importante de la semántica, se retroalimenta y puede efectivamente actualizarse en función de los comportamientos que va detectando. Eso es lo que he trabajado. ¿Tu tutor fue el profesor? No, el profe Aguilar. Carla, ¿tu tesis está en Saber? ¿Está publicada en Saber? ¿O dónde pudiéramos presentar un poquito más? ¿Cómo se llama? Buscarla en la Pero esa es la biblioteca. En la biblioteca. No, pero la Pero ella está digital, Tú porque ellos cuando entregan eso. entregaste la tesis, ¿diste la autorización para que Sí, igual está libre para... Sí, para revisar porque está muy interesante y nosotros tenemos un proyecto. De hecho, no sé si ustedes han escuchado, porque ese sistema realmente fue para la propuesta del proyecto madre. Ajá, bueno, entonces el profe Amigo estaba trabajando, porque primero eso tuvo una definición filosófica para nosotros poder llegar a cómo se iba a establecer la nueva escuela, universidad, como sea, y esa definición filosófica sí participaron varios profes, que es el profe Amigo, el profe Demian, el profe José Aguilar y algunos estudiantes de posgrado. Y en ese caso, pues como 2 de pregrado.
Y una vez que ya tenían la versión filosófica clara, pues ya sabíamos cómo podíamos hacer el primer prototipo de la plataforma. ¿Y las herramientas que usaron fue Protege o Sí, usamos WebL? Protege. Después fue que vimos para definir, porque nosotros hicimos servicios web normal y después vimos los servicios web semánticos. O sea, Como WLS. Después de que habíamos hecho todo, fue que. ¿Y Jena no lo utilizaron? Jena. Jena, no. Bueno, Jena es WL API. Ajá, WL API. Es un API para hacer web. Pero Jena sí lo usamos cuando vimos inteligencia artificial en el proyecto. Yo sí uso Jena. ¿Tú usas Jena? Yo uso Jena, PL, OWS y SWRL. SWRL. Ese es el de la lógica, para definir la la parte de referencia. Ok, Ustedes pueden definir, o sea, a través del sistema, ustedes pueden ir definiendo cuál va a ser el perfil del estudiante, porque por lo menos nosotros tenemos las 3 menciones. Y mucha gente entra a la carrera y está a mitad de carrera no sabe cuál es su. Realmente eso ya no vocación. forma parte como de la definición del proyecto como tal, y ellos como estándar proponíamos los 5 perfiles de la IEEE y la SM, que son de ingeniería de computador, ciencias de la computación, esos 5 perfiles. Pero la idea, lo innovador del proyecto era que podía, los perfiles que se definían, el usuario los puede ir customizando. Cuando tú quieres salir como ingeniero de computador, pero no es una regla que sea pura que tú tienes que salir así como salimos aquí, que sí, o sistema de computación, sistemas computacionales, control o investigación. No, tú puedes ir formando tu propio camino que al final puede traducirse en otro título, otro diploma. Sí, ¿Alguien más quiere comentar algo? Solo que les sugiero que lo publiquen. Sí, si lo publiques, sí, está bien. Ella también presentó. No, fue la tesis, ¿no? La tesis de pregrado. De pregrado. Así, publicidad, por cierto. Publicidad. En octubre, nosotros desde la Sociedad Venezolana de Computación, que yo soy fundadora, lleva un evento nacional que se ha convertido en interesante, un evento nacional de computación que se llama CONCISA, es la Conferencia Nacional en Sistemas de Informática de Computación, que este año va a ser en la Universidad de Carabobo, a finales de octubre. Y bueno, y por cierto, Mérida ha tenido poquísima, ULA, pues, ¿sabes que tú fuiste? Nosotros damos becas y todo a los estudiantes para que vayan y todo eso, Bueno, tú fuiste becada, de hecho, Sí. tú, Junior, Yo. Taniana fue becada, se fueron becadas para asistir a ese evento, sobre todo estudiantes de pregrado, de posgrado, de profesores, y de la ULA fueron muy poquititos, la verdad. Y Taniana presentó su tesis de doctorado en un concurso, de pregrado, y quedaste en segundo lugar, ¿no? Yo, en tercer lugar. En tercer lugar, era como 12 y quedó en tercer lugar. Se hacen este tipo de eventos, pues, si quieren concursar con sus tesis de pregrado o asistir, porque es un evento bien interesante. ¿Cómo dijo que se llama? Concisa. No lo conozco. Sí. Ajá. Puedes decir las tareas para que quede grabado para los estudiantes. Sí, exacto. Bueno, antes de terminar entonces la tarea, alguien que me diga las que ya he listado. Sé que dije, buscar en el top 500 cuáles son los sistemas de operación más utilizados y cuáles son las estadísticas. Exacto, y en Latinoamérica cuál es la que si existe y cuáles son y qué posición están en Latinoamérica. Eso con respecto al top 500. Después está otra tarea exacto, de la máxima cantidad de cores que podemos tener en un multicore. Esa es la otra. Después está otra, que tiene que ver con esta parte última de web semántica, que la instalación de Protege, hacer una pequeñísima ontología, taxonomía, más que ontología y taxonomía, porque no los voy a poner a hacer reglas de diferencia y nada por el estilo, y generar unos poquitos de RDF y hacer un SparkQL. Un juego, sencillito, muy sencillito.
Y bueno, con respecto a los otros tres, casi una tabla comparativa de los tres esquemas de computación ubicua para compartimiento de poder computacional en todos los aspectos. ¿Y para entregarla, Juan? Como les he puesto esto de Protege, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Ustedes tienen que instalarlo. ¿Un par de semanas? ¿Mucho? ¿Ah? ¿Mucho? ¿Un par de semanas? No, o sea, lo que pasa es que esto, hay estudiantes que no No tienen que pudieron hacer venir nada. y estaban inscritos, pero tienen una causa, y esto seguro está disponible en martes o miércoles. Ok. Entonces, les voy a dar un mes para que ellos... Un mes, ok, está bien. Un mes. Profe, ¿podría repetir la última pregunta sobre la tabla comparativa? Una tabla comparativa de los tres esquemas de compartimiento de cómputo: computación voluntaria, cloud y grid. En todos los aspectos, seguridad, o sea, todos esos aspectos. ¿Alguien más quiere comentar algo más sobre experiencias que hayan tenido en esta área? Bueno, si quieres. El proyecto de ustedes es bien interesante también. Ya, un momentico. En la materia de arquitectura de datos de diversidad, hay un video que creo que es la clase 5, ¿no? Donde te explica el uso de Protege. Chévere. Entonces, en el canal de YouTube de posgrado, de PGCom. Entonces, eso tiene un video que explica lo que es Protege y cómo se hace la inferencia, cómo se corre y todo eso, cómo se crean las clases y todo. O sea, es un tutorial muy sencillo. Bueno, lo siguen con la que deciden hacer. Yo tenía gente que hizo cine, clasificó los cine, hizo una ontología de cine. A ver, Joan. Sí. Bueno, yo no tengo así mucha experiencia en lo que es computación ubicua, pero hay una parte esa que es relacionada a la programación paralela. Mi tesis de pregrado va a ser, estamos trabajando en base a la creación de un kernel cerebro humano, que es un proyecto que se ha venido trabajando en el CEMICIP. Actualmente cuenta con 4 versiones y yo voy a hacer lo que es la quinta etapa, que es trata de la creación del pensamiento, cómo piensa el cerebro. Más o menos, básicamente, lo que él hace ahorita, él reconoce lo que es números, letras, resuelve, él ya comprende palabras. Por ejemplo, yo le doy esta palabra y él la aprende y tiene la capacidad ahorita también de hacer este tipo de operaciones y operaciones de operaciones como de mayor capacidad. Entonces, estas fueron las diferentes etapas que se fueron haciendo. Esta fue la etapa 1. Esta es la 3. Y hay una que es de resolver ambigüedades, que por ejemplo, vamos a poner que yo escribo el número 1 de esta forma, pero la profesora lo puede escribir de esta forma y cualquier otro lo puede escribir de esta forma. Entonces el cerebro tiene que reconocer de que es el 1. ¿Qué es más? Esta es la segunda parte. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es fusionar, como decir, esta ficha y hacer lo que es representar el conocimiento. Por ejemplo, cuando yo digo esta palabra, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar cualquier tipo de carro. Él se puede imaginar un carrito juguete, ella un carro Ferrari, cualquier tipo de carro, ¿no? O sea, se nos viene a la mente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en mi tesis? Que cuando el cerebro yo le pase esta palabra, por pantalla, él me dibuja un carrito que ya tenga que ya tenga predefinido.
él tiene un conjunto de neuronas que van a ser entrenadas con estas etapas. Entonces él toma una al azar y él me muestra, cuando yo diga la palabra, me muestra tome uno y lo muestre. O viceversa, yo le muestro la imagen, y él me tiene que decir, él me tiene que mostrar por pantalla la palabra, o también vamos a tratar, si se puede, en el tiempo de que él lo diga por sonido. O sea, que lo diga cuando uno está como aprendiendo a hablar, que no lo diga por oído, sino que lo diga acá, ¿no? Eso es más o menos lo que se quiere hacer. También que él tenga la capacidad de procesar estos cálculos. Por ejemplo, cuando yo le dé yo le hago esta pregunta, ¿verdad? Y él me responda el número, tanto el número o la palabra 13. Y también que sea capaz de realizar estos tipos de cálculos. Más o menos eso es lo que voy a trabajar yo en mi tesis de pregrado con el profesor Gerard, aquí en el CETICIP. Y entonces ese trabajo estamos trabajando bajo la plataforma CUDA con GPU. Entonces más o menos en eso es lo que ¿Y estas etapas están implementadas en qué lenguaje? Eso es CUDA, pero bajo ambiente con Qt. Ah, o sea, ya están usando CUDA. Sí, ya se ha venido usando CUDA desde que se implementó esta parte que fue hecha por Jonathan. Por Jonathan, un tesista de aquí también, que implementó esta parte. Él toma visualmente, él llega a tomar el número o la letra, él lo vectoriza y se vectoriza esa imagen. Esto va a estar como él llega a esta parte y él toma puntos y claro, eso es justo lo que hacen los GPU. Ajá. Y forma el vectorcito y eso es lo que se envía a la neurona. Y en el caso tuyo, tú vas a simular pues, el comportamiento de muchas neuronas, ¿no? Que se van a comunicar entre sí. Exactamente. Para de alguna manera también, entonces, de acuerdo a lo que cada neurona procese, en conjunto van a generar el carrito o el dibujo o la palabra, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que más o menos. Obviamente eso tiene mucho de paralelismo allí. Sí, por eso es que puede estar haciéndose un procesador aparte. Tu proyecto tiene más similitudes con el segundo, ¿verdad? Porque tienes que identificar más que todo los patrones en lo que tú estás pasando. Sí, los patrones, claro, los patrones que vean cuáles son las neuronas que que han aprendido y bueno, de eso como hacer algo que sea aleatorio y me traiga alguno de las opciones que él haya aprendido. Igual que, bueno, con el cálculo, él lo hace. Es cuando uno, la forma cuando uno empieza a hacer cálculos, que por ejemplo yo digo 2, entonces yo cuento. Él tiene más o menos un protocolo. Entonces, por ejemplo, para yo sumar 3 más 1, no lo hace automáticamente, sino que él cuenta 1 más 2, y él va como contando poco a poco y pone, bueno, hace primero al revés, hace primero esta fila, esta operación, después se viene y hace esta. Y hace como los niñitos. Ajá, como los niñitos, porque él está aprendiendo, está pequeño. Y entonces este resultado lo guarda en una pila y esa pila es la que yo tengo que tomar para después mostrar. Claro. Después yo tengo que asociar cada uno de estos elementos con las neuronas que ya tengo aprendidas, que ya tienen los números, y agarrar ese vector y descomprimirlo y mostrar en pantalla lo que... Y en la programación obviamente usaron técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, también tiene técnicas de inteligencia artificial. O sea, no le hablo así más a fondo porque esto es más o menos lo que he comprendido de lo que hasta ahora lo que hay que hacer. Sí, todavía no he metido ni la propuesta, no estoy trabajando como estoy en el noveno, pues estoy trabajando, comenzándolo ahorita para ver si me da chance de terminar de aquí a octubre. Es bien optimista. Sí. Está muy bueno. Muy bien, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo no como programadora, sino como usuaria, he visto el poder de la red semántica. Por ejemplo, a veces
me da la impresión, cuando tengo una conversación en Facebook con alguien, necesito tal cosa, de repente refresco 2 veces la página y me sale la publicidad de la cosa que había necesitado. Entonces, yo imagino ese procesamiento de información estructurada, efectivamente. Claro, y claro, es más probable que uno le dé clic a la publicidad si le sale lo que necesita o lo que está interesado. Sí, sí, lo que es Twitter y Facebook, todas esas redes sociales, hay muchísimas, justamente por la parte de publicidad, muchísimo procesamiento de datos no estructurados. Y es identificar palabras claves y en función de eso, entonces, presentar publicidad, en función como necesito, comprar, quiero, esas palabras y eso es lo que está acompañado. Bien interesante ese tipo de herramientas que hacen ese análisis. Bueno, muy bien, bueno, fue un placer. Si alguien quiere tener más comentarios, un placer. Espero que me manden las tareas entonces en un mes, los que tienen que enviarme la tarea. Del martes, en el momento que se publique, un mes. Ok. Para los que tengan. ¿Ah? ¿Se entrega en secretaría, se la manda a su correo, profesora, o cómo se hace para entregar la tarea? Al Ah, correo. no, mi correo, no se lo di. No, bueno, yo no recuerdo. ¿Estaba en alguna lámina? No, creo que sí. Bueno, se lo defino. Pero allá no se ve, profe. ¿No se ve? No. No, No se ve con la cámara. La cámara. Ah, la cámara. Es Judy con J, así me distingo de Judy Barrio. LDC, de Laboratorio Docente de Computación, usb.be. También, por si acaso, le voy a dar el Gmail, porque a veces porque yo no uso el Gmail de la semana. Bueno, gmail.com. Judith@ls.us.b o judith.cardinale. Cardinal de la SEMA. No, todo minúscula. Judith Cardinale, sin S. @gmail.com. Todo minúscula, todo. ¿Cuándo volvamos a otra clase?